Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Feliz jueves. Bienvenidos a Noticias Repretel. Muy buenos días. Hoy jueves 20 de noviembre. Iniciamos. Una colisión múltiple está generando todo un caos vial en el sector de la General Cañas. Allí se encuentra nuestro compañero Jesús Chacón y nos cuenta los detalles sobre este accidente de tránsito que incluso dejó un carro totalmente volcado. Jesús, adelante. Así es, Roberto, justo acá en el sentido de Alajuela hacia San José se ubica este accidente, una colisión múltiple que se presentó en horas de la madrugada y que ha generado, bueno, pues que todavía se mantengan oficiales de tránsito, así como grueros levantando los vehículos. Al final, bueno, fueron dos vehículos que quedaron volcados, uno que cae en la cuneta de esta ruta 1 y que queda volcado y otro que sí queda en medio de los tres carriles y que es el vehículo blanco que podemos ver ahorita en imágenes. El que veíamos anteriormente, el rojo, también había quedado volcado, ya se encuentra en una plataforma y se está a la espera de que se pueda sacar de la vía el vehículo blanco para ya poder habilitar los tres carriles que mantiene esta ruta 1. Actualmente paso regulado en la zona. De los tres carriles hay dos habilitados, el del centro es el que se mantiene con el cierre por parte de oficiales de tránsito y que sí ha generado bastante presa acá en el sector de la ruta 1 en el sentido Alajuela hacia San José. Recordemos, bueno, que hasta ahora una ruta muy utilizada para desplazarse hacia el trabajo y también hacia diferentes citas médicas, centros educativos y que bueno, esto ha generado bastante colapso vial. Por eso se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar ingresar acá al sector de la General Cañas, donde se está presentando bastante congestionamiento vial. A pesar de que ya se hizo el retiro de algunos de estos vehículos, bueno, pues se mantiene todavía el cierre de oficiales de tránsito para sacar ese último vehículo blanco que es el que se encuentra volcado en esta ruta 1 y que ha mantenido, bueno, pues el paso regulado en la zona. Algunas de las rutas alternas que podemos indicarles sería por el sector de El Castela, ahí salir justo hacia Heredia para volver a ingresar por el sector de La Pozuelo y ya retomar nuevamente al sector de circunvalación por la General Cañas. Parte de lo que se ha estado informando es que habría sido producto de exceso de velocidad en horas de la madrugada y que bueno, lo que genera este aparatoso accidente entre varios vehículos acá en el sector de Ruta 1 y que se ha mantenido con, bueno, pues un cierre en horas de la madrugada, que inclusive hace unos 20 minutos se dio la habilitación por lo menos de dos carriles. Antes de esto se había presentado el cierre total de la vía porque sí, bueno, obligaba a que ningún vehículo pudiera pasar por acá y bueno, parte de lo que se estuvo trabajando era el desvío de vehículos hacia otro sector. A esta hora que se mantiene el paso regulado, la presa bastante extensa, reportada inclusive desde el sector de Los Arcos, donde se ha mantenido y se mantiene bastante congestionamiento vial. Para que usted se ubique, estamos a unos 200 metros en sentido Alajuela a San José, de donde se conoce el puente de la Platina. Ahí es donde se está, bueno, donde se originó este choque y donde se está presentando la fuerte presa. Ya después de acá el tránsito bastante fluido, pero sin embargo antes de esto sí hay presas bastante extensas. Para que lo tome en consideración, utilice rutas alternas y evite pues ingresar a este sector de la ruta 1 que en este momento se mantiene con ese carril cerrado. Por momentos se debe cerrar otro carril debido al ingreso de grúas para poder sacar ese vehículo blanco que ha estado generando pues el cierre del carril central de esta ruta 1 acá en el sector en el sentido de Alajuela a San José, que ha provocado pues este cierre. Vemos en estos momentos porque ya se está trayendo otra grúa que genera pues el cierre aún más de esta ruta 1, donde se está colocando los diferentes dispositivos como cadenas y demás arnés para poder volcar ese carro blanco y ya poderlo sacar de la vía y con esto dar la habilitación de los tres carriles de esta ruta 1. Podríamos hablar que cerca de las 6:05 de la mañana ya se podría dar la habilitación cuando se saque ese vehículo de la vía y que bueno, ya deje de provocar el congestionamiento vial acá en el sector de la ruta 1 que se ha mantenido desde horas de la madrugada luego de esta colisión múltiple entre un camión, estos dos vehículos
vehículos que todavía quedan en escena y también un autobús en este punto y que ha mantenido, bueno, pues bastante congestionamiento vial. Sentido Alajuela San José con bastante presa, utilice rutas alternas para evitar ingresar a esta zona donde se mantiene alto congestionamiento vial. Jesús, muchísimas gracias por estos detalles de última hora. Y 3 hombres de apellidos Fernández Camacho, Mo Salazar y Miralles Montoya fueron condenados a 138 años de prisión al ser responsables de tentativa de homicidio y resistencia agravada tras dispararles a un grupo de policías. Cada uno descontará 48 años de cárcel. Los hechos ocurrieron el 2 de mayo del año pasado en un manglar ubicado en Lirios, en Limón, cuando 2 personas fueron asesinadas en el lugar. Los ahora condenados se presentaron en otra embarcación desde donde dispararon contra los oficiales. Mientras la sentencia queda en firme, los acusados continuarán en prisión preventiva. Un hombre conocido policialmente como Pancho Villa, de apellido González Hernández, recibió una pena de un total de 6 años de prisión. Además, una abogada de apellido Arguedas González fue condenada a 5 años de cárcel por el intento de soborno a una jueza de la República. El plan consistía en que la juzgadora declarara a favor de Pancho Villa y su organización en una causa que se tramitó por delitos de narcotráfico en la zona sur de nuestro país. Y las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron 812 paquetes de cocaína ocultos en cajas de yucas ubicados en un contenedor en el puerto de Moín. La droga con destino a Países Bajos fue ubicada tras una inspección que realizaron por medio del escáner del puerto. Por medio de él observaron inconsistencias dentro de la carga lícita de yuca. No hubo personas detenidas en este caso. 18 de noviembre, la Policía de Control de Drogas, junto con las distintas unidades que laboran y trabajan en la Operación Soberanía en APM Terminals, dieron con una carga de 812 paquetes con cocaína. Esta carga pretendía, a través de yuca, llevar esta droga al reino de los Países Bajos, Holanda. Y gracias a la acción del escáner se pudo evitar este envío. Y el hombre que vamos a observar tiene atemorizados a comerciantes, principalmente a dueños de farmacias independientes en Heredia y en el sector de Villa Bonita de Alajuela, ya que al parecer se dedica a cometer asaltos. Según las personas afectadas, el sujeto amenaza a los dependientes con sacarles un arma para obligarlos a entregar el dinero. Lo particular del caso es esto que estábamos viendo. El sujeto se desplaza en bicicleta o incluso en taxi hacia los comercios que pretende robar, de acuerdo a lo que ahora se investiga. Este señor, ¿verdad?, que es el sospechoso, precisamente lo tenemos identificado porque en la ocasión que realizó el asalto en la farmacia de Heredia, se detuvo aquí mismo en Alajuela, poco antes de llegar a su vivienda. Se sospechó que se venía para la zona, se esperó y se le detuvo antes de ingresar a la casa. Y la familia de Sergio Suárez Ortiz, recuerdan el repartidor asesinado en San Sebastián durante un asalto. Bueno, por supuesto que está exigiendo justicia, pide a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a identificar a los sospechosos y a localizar la motocicleta que le fue robada. Sergio murió la madrugada de este lunes mientras realizaba entregas de comida. Necesitamos que en Costa Rica esa justicia llegue, porque que no sea un precedente más mi hijo en la historia de que mataron una persona y ya ahí quedó. Él era un buen hijo. Me gustaría que les den seguimiento para que no sigan muriendo más jóvenes llevando dolor a las familias, ¿verdad? Por eso creo muy importante que no se queden los casos así en el olvido. Se acerca la Navidad y con ello, lastimosamente, se dan incidentes por un mal uso de luces navideñas. Las autoridades del MEIC realizaron inspecciones en luces navideñas donde un 88% de los productos incumplen. Por ejemplo, en las luces debe venir un instructivo en donde diga cuántas luces pueden conectarse y si son para exteriores o interiores. En muchos casos no viene esa información.
encontrando incumplimientos, menos incumplimientos que el año pasado, y vamos a sancionar, pero ahora lo importante es que el consumidor esté consciente y que revise. ¿Qué es lo que tiene que revisar? Cosas como, por ejemplo, las instrucciones, que si son para exteriores o para interiores. Esas sanciones pueden ir desde los 4 millones hasta los 18 millones. No es menor, ¿verdad? Para un comercio eso no es, y menos en esta época, ¿verdad? Nuevo golpe al crimen organizado en Limón en 16 días. Mediante múltiples allanamientos, el OIJ desarticula una organización criminal. Hernán Barrantes, usted nos informa. Melissa, así es, se trata de la operación Diablitos, que está en desarrollo en este momento y que incluye 12 allanamientos con el objetivo de detener a 7 personas. A esta hora ya se confirma la captura de 3 de ellas, así como el decomiso de armas de fuego, entre ellas una AK-47. Es importante mencionar que este grupo está vinculado de manera paralela a lo que fue hace 16 días la operación Traición, que logró desarticular lo que fue el cártel del Caribe Sur. Vamos de inmediato a las imágenes registradas esta madrugada cuando inició esta operación. Se trata del brazo armado del cártel del Caribe Sur, que es liderado por Alexander Peña Russell, más conocido como La P, y que está en prisión preventiva. Eso sí, es importante mencionar que este grupo se ha relacionado con al menos 4 homicidios, y para ampliarnos detalles vamos a darles los buenos días a don Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial. Don Michael, bueno, lo que se tiene hasta esta hora y lo que representa este caso en un momento donde Limón representa el 20% de los homicidios ocurridos en el país. Bueno, sí, efectivamente, en este momento estamos realizando 2 allanamientos, como usted lo menciona. Están vinculados a 4 homicidios ocurridos, uno este año y 2 el año anterior. Uno de esos es doble, total 4 víctimas fallecidas. Hasta este momento hemos decomisado una AK-47, 4 pistolas 9 milímetros en el último corte y una cantidad importante de munición, muy importante cantidad de munición, que demuestra un poco el poder de fuego de estas estructuras. Esto los estamos vinculando con estos 4 homicidios, 4 muertes, sin embargo es probable que tengan relación con más muertes. Esto es un poco la pugna de territorios, igual, ¿verdad?, que sigue ocurriendo en la provincia de Limón, que tiene que ver con el cártel que opera en la zona, cuya facción violenta la tiene Peña Russell, y estos sujetos los hemos vinculado a este grupo particularmente. Hay un caso que me gustaría mencionar de estos porque es muy, muy particular, es el caso de un masculino de 47 años que fallece acá en el centro de Limón, donde iba con su nieta como de 3 o 4 años y lo abordan varios sujetos y le disparan en múltiples ocasiones. La niña estuvo en un riesgo importante, ¿verdad? Y de hecho al fallecido pues prácticamente le borran la cara a balazos. Eso denota un poco el tema de violencia que tenemos acá en la zona, un poco de cómo operaba este grupo. Y ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que hablamos con la operación Traición es esa resiliencia criminal, ese acomodo de los grupos para tratar de pugnar. El grupo de Tony Peña Russell no quiere perder territorio del tráfico local de drogas, hay que explicarlo de esa forma. Y estos componentes son muchachos sumamente jóvenes, todavía nos faltan detener 4, están entre los 19 y 20 años, probablemente operaron siendo menores de edad, y ahorita están metidos en este tema de la violencia tan significativa. Don Michael, viendo las imágenes que hemos registrado esta madrugada, hay 2 panoramas muy diferentes en cuanto al perfil de estas personas.
Unos, por ejemplo, acá donde nos encontramos, donde se está deteniendo al cabecilla de este brazo armado, y otros en una zona sumamente pobre, también muy cerca acá del centro de Limón. Es un poco lo que hemos explicado, Hernán, esa es una muy buena pregunta, tiene que ver con el entorno social. Muchos de estos jóvenes se vuelven desechables, literalmente, es decir, los reclutan siendo menores de edad, como gatilleros, o terminan detenidos o terminan muertos, y sencillamente los cabecillas que viven en una posición más cómoda, de lujo, más protegidos, sencillamente se buscan otro muchachito y se va generando toda una especie de escuela, si se quiere, el sicariato, de muerte, de drogas, pero literalmente son desechables. Entonces es el entorno social, lo que hemos dicho, el abordaje de la seguridad es un abordaje integral, la policía hacemos lo que corresponde, pero también el entorno social hay que abordarlo para que las estructuras no recluten muchachitos tan jóvenes y que terminen pues muertos en la cárcel. Don Michael, es importante el tema de lo que se refiere a lo que es Limón. 20% de los homicidios en el país, estamos hablando de que es una de las provincias que tiene el nivel per cápita de mayor cantidad de homicidios a nivel nacional, no solo incluso por encima de San José, aunque tiene una mayor cantidad numérica, pero sí a nivel per cápita sí es una provincia más violenta. Sí, inclusive si analizamos la provincia de Limón como tal, el Cantón Central representa el índice más alto. En algún momento, ahora hay que ver cómo cerramos el año, pero el año pasado andaban 30, 35 la tasa por 100.000 habitantes, el doble de la nacional, y eso significa que si usted hace un perfil ser masculino entre los 18 y los 30 años y vecino de Limón, y en ciertos horarios, en ciertas barriadas, tiene más propensión a morir bajo estas circunstancias, pero sí es una provincia que ocupa un abordaje diferenciado en un entorno social diferente. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, mucha presencia, mucho trabajo. Vean ustedes que casi que estamos allanando constantemente acá, pero sí hay una problemática, hay un 20% de la nacional es alto, y además estamos hablando que es la segunda provincia del país más violenta. Don Michael, importante también el perfil de las víctimas, que la mayoría no solo son personas muy jóvenes las que se están deteniendo, sino también las que están falleciendo. Sí, sigue siendo el tema entre los 18 y 30 años, de acuerdo a como nosotros hacemos nuestros análisis, los que ponen la sangre, por decirlo así. Pero también hay que analizar que los menores de edad viene ahí con un incremento de importancia, de análisis. Esto sin duda alguna tiene que ser de análisis profundo, porque es la edad productiva, la edad en que todos los jóvenes deberían estarse preparando, estudiando, trabajando. Pues bueno, en este tema de las estructuras criminales están preparándose para ser sicarios, para involucrarse en narcotráfico, para generar violencia, generar amenazas, generar delitos, y esto es justamente lo que nos está oprimiendo como país con un índice tan alto de violencia. Perfecto, palabras de don Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial, que nos está dando un perfil de esta operación que se está desarrollando desde las 4 de esta madrugada y que está ligada directamente con lo que fue la operación Traición del pasado 3 de noviembre, donde se desarticuló lo que se conoce como el Cártel del Caribe Sur. Es importante mencionar que en este caso se trata del brazo armado de esta organización, liderado por Tony Peña Russell, quien está en máxima seguridad de la reforma, descontando penas por homicidio y también cárcel por preventiva a la espera de nuevos juicios, y que están vinculados específicamente a 4 homicidios en particular, aunque no se descarta que tengan relación con otros. Sin duda, el caso ocurrido en agosto, donde este sujeto de 47 años es asesinado frente a su nieta cuando la fue a recoger a una guardería y que prácticamente le desfiguraron el rostro, es parte de lo que se busca frenar con estas acciones que, según indican las autoridades, también se está en el proceso de desarticular a otras 2 organizaciones que todavía están pendientes por intervenir acá en Limón y que están vinculadas a toda esta lucha por territorio con relación al organismo de investigación judicial. Los borracaras, Hernán, ¿qué nivel de violencia de verdad estamos viendo en estos grupos organizados? Muchísimas gracias por la información. Melissa, ahora que mencionas violencia, bueno, el sospechoso de asesinar a una pareja de adultos mayores muy querida en Alajuelita ya fue detenido en Sarapiquí y luego de varios días en fuga. Jesús.
Así es, Roberto, en Fátima de Sarapiquí es que se da la detención durante la noche del miércoles de este sospechoso de haber asesinado a don Toño y a doña Mauren en el sector de Alajuelita. Recordemos que este caso ha sido, bastante triste para la comunidad de Santa Marta, en el llano de Alajuelita, así como también otras personas, porque era un lugar, un restaurante muy turístico, muy frecuentado por las personas y que muchos relataban la hospitalidad que siempre recibían por parte de sus dueños. Desde el domingo en horas de la mañana se da el aviso a las autoridades de que se encuentran estos dos adultos mayores, fallecidos en esta finca, y es cuando se hace la alerta. Llegan las autoridades y se empieza a comenzar a realizar las investigaciones de este caso, donde desde el domingo se encontraba en fuga este hombre y que, según lo que se ha relatado, el sospechoso se encontraba en el sector de Sarapiquí buscando algún cuarto, alguna cabina donde quedarse a dormir, porque la idea de él era quedarse en este punto y luego utilizar el método para huir hacia Nicaragua y refugiarse ahí, sabiendo que andaba siendo buscado por las autoridades luego de ese atroz crimen que realizó. Según versiones que se han manejado con respecto a este asesinato, se estaría hablando de que posiblemente el hombre se encarga de hacer trabajos en la zona de Alajuelita, había sido contratado por don Toño y también por doña Mauren para que le hiciera un trabajo en este restaurante, del cual ellos no quedan a gusto con el trabajo que se realiza, lo comentan con él, se le indica que no se le va a pagar porque el trabajo no fue realizado como ellos lo habían pedido, y lastimosamente, él como represalia toma este tipo de actitud de ir a buscarlos en horas de la noche y asesinar a estos dos adultos mayores. Don Toño, de 80 años, y doña Mauren, de 65 años, que fueron fallecidos durante la madrugada del domingo, según el video que fue también puesto en evidencia, donde se nota el hombre sospechoso, que es el que ya se encuentra detenido, caminando hacia ese sector de la finca con un machete en mano, y que también parte de lo que había indicado las autoridades del organismo de investigación judicial es que el hombre, don Toño, presentaba bastantes heridas y se dio como un ensañamiento entre este sospechoso con las víctimas hasta provocarles la muerte y también algunos otros cortes en diferentes partes del cuerpo. Sin duda un tema o un hecho que ha consternado a todo un país por cómo se da este atroz crimen, y que también, personas muy reconocidas en la zona de Alajuelita, y que ha generado, también que las autoridades comiencen a realizar las ubicaciones de por dónde se movió este hombre, cuáles eran las intenciones, y buscar el crimen real, el origen del crimen, de cómo se dio específicamente. Igual en horas de la mañana se dio la salida de este sospechoso de las celdas del OIJ en Sarapiquí, donde será trasladado directamente hacia Medicatura Forense para realizarle los estudios. A la hora del abordaje, en horas de la noche del miércoles, cuando se da la detención, no porta ningún documento, así que todavía no se tiene rastro del nombre ni apellidos de este sospechoso, que fue ubicado en Sarapiquí. Presuntamente estaba intentando huir hacia Nicaragua, y que también parte de lo que se ha estado relatando en horas de la mañana ha sido trasladado a Medicatura Forense para realizarle las pruebas correspondientes con respecto también a lo que ellos encontraron dentro de la vivienda de esta finca donde fueron asesinados atrozmente estos dos adultos mayores durante el domingo. Parte también de esas pesquisas que se encuentra buscando el OIJ en el lugar, así como también en otros lugares donde él se movió, es parte también de la investigación que se ha estado llevando a cabo desde el domingo, que se dio el informe por parte de una vecina que había encontrado estos dos adultos mayores sin vida dentro de la finca. Vamos a escuchar lo que ha indicado el director en estos momentos interino del organismo de investigación judicial con respecto a este atroz crimen que se dio en la madrugada del domingo. Estamos hablando de un homicidio bastante complejo, bastante violento, en una zona relativamente aislada, donde el tema de testigos o de tecnología por videos y demás es bastante limitada. Todavía estamos terminando de procesar técnicamente
todas las evidencias recolectadas en la escena del crimen. Cuando empezamos a trabajar ahí en la zona, muchos de los vecinos hacían referencia como un posible sospechoso a un masculino de apellido Mairena y de 28 años, de nacionalidad nicaragüense, que se había ido de la zona sin ningún sentido. Es decir, ocurre el evento y el sujeto se va. Evidentemente eso genera algún tipo de sospecha, pero no tenemos ningún elemento contundente que lo vincule directamente a la escena del crimen y al homicidio. Fue por ese motivo que publicamos, con la ayuda de ustedes, una fotografía para que, con fines policiales, se lograra localizar e identificar a esta persona. Siendo que después de un trabajo bastante arduo con la ayuda de la ciudadanía, se logra ubicar a este sujeto en el sector fronterizo con Nicaragua, del lado de Sarapiquí. Ya con esta información, nuestros oficiales lo abordan para identificarlo con certeza. Bueno, y es que las autoridades del organismo de investigación judicial mantendrán diferentes vigilancias en algunos de los puntos por donde se pudo mover este hombre, esto de cara a tener más pruebas y también de cara a poder continuar con esta investigación y dar con todos los sospechosos, si hay otros demás o si será este sospechoso detenido en el sector de Sarapiquí para ponerlo ya en parte de las autoridades y que pueda cumplir algún tipo de pena ante este atroz homicidio. Jesús, muchísimas gracias. A las 7 de la mañana estaremos ampliando detalles sobre el caso de esta pareja de adultos mayores que fueron asesinados en Alajuelita. Y el médico de apellidos Carmona Jaén, condenado por el femicidio de su esposa, a quien le suministró una alta dosis de calmantes para quitarle la vida, deberá presentarse a juicio en los próximos días en los tribunales de Liberia. El próximo 6 de marzo será la fecha, pero en este caso por el delito de homicidio culposo. Y es que la Fiscalía de ese cantón guanacasteco acusa al doctor Carmona por el atropello fatal de Guido Gerardo Blanco, conocido como el padre del ciclismo guanacasteco. Esto ocurrió en agosto del 2018 y pese a que la Cruz Roja lo llevó al hospital Enrique Baltodano, perdió lamentablemente la vida minutos después. Y agentes de la Oficina Central Nacional Interpol realizaron la extradición de un hombre de 53 años de apellido Durán, estadounidense, quien es requerido por las autoridades de Pensilvania en Estados Unidos. Este hombre contaba con una orden de captura internacional y le atribuyen, al parecer, la presunta comisión del delito de narcotráfico y distribución de drogas mediante pastillas de fentanilo, además de cocaína. Este hombre había sido detenido el 16 de abril del 2024. Este sujeto, una vez que había cometido esos hechos en los Estados Unidos, se había trasladado hacia nuestro país, siendo que en el mes de abril de este año logramos ejecutar la captura de este en las inmediaciones de las paradas de Punta Arenas. Con esto, el día de hoy, ponemos a disposición a las autoridades estadounidenses a esta persona y se cumple con el proceso de extradición que tiene pendiente. Y el presidente de la República dice sentirse defraudado luego de que los magistrados de la Corte Plena postergaran por 3 meses más la suspensión con goce de salario del director del OIJ, Randall Zúñiga, denunciado por 5 mujeres por presuntos delitos de violación. El mandatario alegó que le parece muy sospechoso que la suspensión venza días después de las elecciones nacionales el próximo febrero. De disgusto, mucho. Ya me lo mandan en vacaciones pagadas 3 meses. Vea qué interesante, vuelve el 17 de febrero del 2026. ¿Qué era lo que pasaba en febrero? Acordémonos, ticos. El Poder Judicial está en campaña. Ahí tienen actividades para decir cómo defienden la democracia. Defienden la democracia haciéndose los chanchos con el caso Jan Beraldeza, Jimena Rueda, Azteca, Cochinilla, Leonel Baruch, Banco ST, la asquerosidad de Gustavo Picado en la caja. Así es como defienden la democracia. Y lo mandan de vacaciones para bajarle el volumen a este señor, lo meten al congelador para que no haya ruido político y el 17 de febrero saldrán con alguna excusa para decir que pobrecito,
que la inspección judicial, al igual que a Carlito, no lo encuentra culpable de nada y que los juicios penales seguirán sin que la fiscalía investigue, recoja prueba y pateando el tarro, protegiéndolo. Melissa, nada más vea el sector de la Valencia. Bueno, de hecho hace algunos segundos habían 2 vehículos pesados intentando hacer ese giro a la izquierda y complicando aún más el tránsito en este punto. Complicadísimo la salida de Heredia para que lo tomen en cuenta, pero nos vamos también a otro sector con nuestras cámaras viales. Nos trasladamos ¿a dónde? ¿Para dónde vamos, producción? Bueno, esta es la imagen en vivo de la General Cañas. La General Cañas, recordemos que un accidente de tránsito durante esta madrugada provocó un caos total, que bueno, ahí avanza, pero vemos la gran cantidad de vehículos todavía. Y para quienes están consultando en qué sentido, bueno, es Alajuela hacia la capital. Vea la presa enorme a 3 filas, incluso ya pasa el sector de Los Arcos, a pesar de que ya están quitando los vehículos que se vieron involucrados en ese aparatoso accidente de tránsito. Y el sector de La Uruca, bueno, acá tranquilamente avanzan todos. Se ve un poco oscuro hoy. Sí, en ese punto, ¿verdad? Sí. Aquí vemos el sector de Curridabat, un tanto oscuro, pero el tránsito, porque siempre hay bastante presa en este punto, sentido hacia Montes de Oca. Y el MOP informó que no hará más cierres en la ruta 32 durante horas de la noche como se realizó en los últimos días. Esta condición sí variaría de darse caída de material o de forma preventiva. El monitoreo continuará principalmente entre los kilómetros 17 y 35, que son los más vulnerables a la caída de material. 2 nuevos homicidios en las últimas horas y en uno de los casos la víctima fue atacada por, escuche bien, negarse a dar 200 colones. Hernán Barrantes, usted nos informa. Roberto, realmente preocupante y lamentable esta situación que se vivió en diferentes puntos del país. Uno de ellos, este que usted mencionaba, en San Miguel de Desamparados, donde un hombre fue atacado a puñaladas por otro porque la víctima se negó a darle 200 colones para comprar un cigarrillo. Esta es la versión preliminar que se está manejando sobre este caso ocurrido en este cantón de Desamparados y que pues lamentablemente cobra una vida inocente simplemente porque se negó a entregar esta plata que pedía una habitante de calle. Así que es realmente una situación violenta y lamentable la que se ha presentado en este sector. Un hecho muy similar se presentó en el sector de Siquirres, en el centro de Siquirres, muy cerca de las instalaciones de la Oficina Regional del OIJ en este cantón caribeño, donde una pareja de habitantes de calle protagonizó una riña y determinadamente la mujer saca un arma blanca y le propina varias estocadas a su compañero, a quien lamentablemente declaran sin vida en el lugar de los hechos. Con este caso ya son 777 los homicidios que se han registrado este 2025 y las riñas y disputas son la segunda causa de homicidios en nuestro país, lamentablemente seguida de los hechos de violencia doméstica. Tenemos que hablarles también de una situación bastante aparatosa que se presentó en la Ruta Nacional número 32 en el sector del cruce a San Miguel de Santo Domingo de Heredia, donde 3 vehículos protagonizaron una violenta colisión que dejó 8 personas heridas la noche de este día miércoles. Estamos hablando de que aparentemente una maniobra indebida por parte de uno de los vehículos involucrados, entre ellos un vehículo de tipo furgón, pues protagonizan este accidente de tránsito que deja a estas personas heridas. Una de ellas fue trasladada en una condición delicada, mientras que otras 2 en un estado más estable y 4 más en condición urgente. Además, otras 4 personas no requirieron traslado al centro médico y pues sí obligó a que se mantuviera cerrado el paso por este sector de la Ruta Nacional número 32 mientras se atendía esta aparatosa colisión. Como vemos, pues nuevamente las imprudencias generan
que se den este tipo de accidentes que afortunadamente en este caso no cobra vidas. También tenemos que hablarles de un operativo desarrollado en horas de la tarde de este día miércoles por la Oficina Regional del OIJ en San Carlos, específicamente en la localidad de Fátima de Aguasarcas, donde incluso fue necesario la utilización de un bajop para hacer el ingreso por parte de las autoridades judiciales a esta vivienda tipo búnker que fue tomada por unos sujetos y que ya ha sido intervenida este año en 4 ocasiones. Allí se detuvo a un sujeto de 25 años quien figura como sospechoso de venta de drogas y se decomisó una importante cantidad de estupefacientes listos para la venta. Es importante mencionar que debido a la reincidencia de este lugar para el uso de la venta de drogas, las autoridades han procedido a su comiso y posteriormente estarían procediendo a su demolición y así tratar de eliminar este problema para siempre de esta localidad de Fátima en Aguasarcas de San Carlos. La estructura que daba acceso a esta vivienda había sido reforzada debido a los anteriores allanamientos y esto llevó a que se fuera necesario la utilización del bajop para proceder a hacer el ingreso de los agentes judiciales. Continuamos con más y la región central, sur y norte tiene la mayor incidencia de casos por varicela, según el Ministerio de Salud. En la región central sur hay 796 contagios y en el norte 465 enfermos. Se mantiene activo incluso un brote en un albergue en Heredia y en una cárcel. Y el Ministerio de Salud contabiliza casi 160 casos por tosferina. Los más recientes se registraron en 2 bebés de 4 y 2 meses de la zona sur del país. Son 2 casos que el Ministerio de Salud sigue de cerca y que se registraron en el área de salud de San Vito. Un bebé de 4 meses que fue llevado al Hospital Nacional de Niños y otro de 2 meses dieron positivo en exámenes de laboratorio por tosferina. Esta enfermedad afecta las vías respiratorias y se propaga fácilmente. De los bebés afectados hay 25 contactos. Lamentable, ¿verdad? Saber que enfermedades que ya teníamos un poco bajo control, pues están emergiendo nuevamente, ¿verdad? Entonces no podemos bajar la guardia. En el caso de la tosferina, es una bacteria, ¿verdad? La Bordetella pertussis, que es una bacteria que le encanta meterse en la pielcita que recubre el sistema respiratorio, ¿verdad? Es una enfermedad que tal vez en los adultos, si bien es cierto, es bastante incómoda, es fuerte, es muy larvada su evolución. En los niños puede llegar a ser mortal incluso, sobre todo en los lactantes. Según datos del Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 159 casos de tosferina, es decir, 3 por cada 100 habitantes dieron positivo durante este año. Las personas que empiezan a tener síntomas o tenemos sospecha, definitivamente hay que aislarlos, el uso de las mascarillas y sobre todo acudir a un centro de salud porque es muy importante identificarlo, diagnosticarlo para que también los contactos sean tratados de manera inmediata. Las provincias con más casos son Punta Arenas, Alajuela y San José. Tiene fiebre, tiene un poquitito de tos, tiene malestar. El problema viene siendo a partir de la segunda semana, cuando evoluciona ya a una tos persistente, es una tos que te puede llevar incluso a sentir que se va uno a vomitar, ¿verdad?, de la tos. Entonces ahí ya empezamos a sospecharlo, pero ya es bastante tarde porque ya pasamos 2 semanas repartiendo la bacteria por todo lado. De los enfermos registrados en el sur del país y sus contactos, las autoridades sanitarias dan abordaje de los enfermos para cortar la transmisión. Y pese a que bajaron los tiempos en las listas de espera en algunas áreas, la falta de especialistas sigue siendo una piedra en el zapato para la Caja. El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social reveló a los diputados las actualizaciones en listas de espera en algunas áreas que ha sostenido avances significativos. En el área de consulta externa se ha atendido el 85% de la fila que se encontraba en aguardo desde 2021 hasta 2024. Solo en el periodo de 2021, y pusimos un año más, 2024, teníamos una demanda de 400,000 pacientes. Ya hemos visto el 85%, es el avance que tenemos. Pero si incorporamos los pacientes que también se vieron en el de 2025, porque eran prioritarios por diferentes causas, cáncer,
urgencias médicas. Hemos visto un total de 2.272.000 pacientes. Por otra parte, en los procedimientos se redujo la espera a 6 meses y quedan 700.000 pendientes. Hemos realizado a la fecha 2.345.000 procedimientos. Solo tenemos pendiente 700.000 y tenemos un tiempo de espera promedio ahorita a 6 meses para los procedimientos. Aunque la falta de especialistas sigue provocando las consecuencias de no poder reducir más los tiempos. Sí o sí, el mayor problema que hay con el tema de listas de espera es el faltante de especialistas. Así que hemos estado hablando sobre el tema si hay que mantener o no esta segunda etapa. Se han estado dando en estas últimas semanas, Rodrigo, casos muy preocupantes con el tema de formación de especialistas. La Junta Directiva aprobó una serie de medidas para seguir mejorando el servicio de salud de los asegurados. Y mucha atención, conductores. Esta semana y lo que resta de noviembre se cerrará un carril en el puente sobre el río Tárcoles. El avance en las obras de rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles en la Ruta Nacional 34 requiere la aplicación de cierres parciales a un carril en lo que resta del mes de noviembre. Durante esta semana el cierre será de 6 de la mañana a 4 de la tarde para confeccionar platinas de anclaje y hacer un colado para una de las pilas. Este viernes 21 de noviembre el cierre parcial será de 6 a 6:30 de la mañana, solo media hora, y de 11 a 11:30 de la mañana. Esto con el propósito de suministrar agua para hacer perforaciones. Durante la próxima semana, del lunes 24 al jueves 27, se instalarán platinas y cerrarán un carril de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Por último, el domingo 30 de noviembre, el cierre será de 6 a 10 de la mañana. El puente ahorita se encuentra sin restrictores sísmicos porque no los tenía, se los estamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cierres? Es necesario cerrar durante ciertos días porque ocupamos hacer una colada, la colada de los restrictores sísmicos, que ocupamos hacer una colada en la pila, que ocupamos hacer ciertas labores que se ocupan cerrar un carril. Por eso lo tratamos de comunicar con tanto tiempo de antelación y nuestra idea es cumplir con esos tiempos. Se recuerda además que el tránsito peatonal se permite para cruzar por el puente, no así para el avistamiento de cocodrilos. Además, las obras avanzan según el cronograma establecido y se cuenta con un progreso general del 35%. Se completaron las obras temporales necesarias tanto en los pasos provisionales como en los apoyos de los ejes. Después de diciembre esperemos que las afectaciones sobre el puente sean las menores, en el sentido de regulaciones, de pasos regulados, para que esto pueda fluir con total naturalidad en los carriles, digamos, durante esta época de alta demanda en esta zona que es totalmente turística. Bueno, todo el país es turístico, ¿verdad? Pero sabemos que esta zona tiene una incidencia un poco mayor en estas épocas, entonces es lo que estamos tratando de hacer. La rehabilitación de este puente forma parte de las obras contempladas dentro del programa ProERI. Menos de la mitad de los estudiantes costarricenses logran escribir en inglés a nivel básico, así lo revelan los resultados de una prueba estandarizada de escritura. Aunque el país mantiene un plan de acción que proyecta que para el 2040 todos los estudiantes de colegios públicos dominen un segundo idioma, los datos actuales exponen brechas significativas que obligan a replantear el camino hacia el bilingüismo. Los resultados recientes de la prueba estandarizada de escritura en inglés aplicada por la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Educación revela que menos del 50% de los estudiantes tienen un nivel básico del idioma, es decir, hay avances pero aún muy pequeños. Tenemos que apostar para que no haya ningún colegio ni ninguna escuela sin tener el currículum de educación bilingüe, de inglés, de francés. En la parte curricular debemos fortalecer, digamos, las lenguas extranjeras sin decremento de las otras materias. Tenemos que crear oportunidades que los estudiantes puedan practicar en escenarios fuera del aula. De acuerdo con especialistas, la clave no está únicamente en enseñar más inglés, sino en contar con docentes altamente capacitados. Necesitamos a los mejores profesores
de lenguas extranjeras en las aulas. Eso significa que tenemos que tener a los profesores que dominen el idioma inglés desde preescolar. O sea, ahí tenemos una primera fase donde tenemos que tener a los mejores profesores de inglés, de francés. Lo que es importante sobre todo es la capacitación docente. Quienes den el idioma tienen que conocerlo, tienen que ser expertos, hablarlo, leerlo, escribirlo y saber un vocabulario muy amplio para enseñar a sus estudiantes. Por otro lado, expertos señalan que adoptar un currículo similar al de los colegios experimentales bilingües, que destinan una mayor cantidad de horas a la enseñanza del idioma, podría acelerar el progreso hacia el bilingüismo. El currículum de los bilingües, los experimentales bilingües, es muy bueno, ¿verdad? Es un currículum que se pudiera, digamos, traspasar a lo que son los académicos y también a los colegios técnicos para que estos jóvenes tengan también esa competitividad en lo que es el idioma. El MEP sostiene que avanza con este plan de acción que visualiza para el 2040, que todos los alumnos de colegios públicos sean capaces de hablar, entender y escribir en un segundo idioma. Para que esto se cumpla, los especialistas reiteran que el primer paso es invertir en la formación de los docentes. El dólar en las ventanillas bancarias ronda los 490 colones, pero la pregunta ¿es un buen momento para comprar dólares? ¿Seguirá bajo? Le contamos. La abundancia de dólares en el mercado ocasiona que sea un buen momento para comprar dólares, por ejemplo, para viajar. Ahora bien, el valor actual que estamos viendo en el tipo de cambio es un valor que es un valor de hace 17 años y eso genera algunos desafíos en algunos sectores, como el sector exportador, el sector turismo, el mismo sector agrícola que no logra competir con productos importados más baratos. Por ejemplo, en el Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular, la compra está en 492 colones, la venta 506 colones, lo que representa un diferencial cambiario de 14 colones, según el sitio web del Banco Central. Pero, ¿cuál es la proyección? ¿Cómo estará el dólar para este diciembre? En este caso particular de fin de año, la oferta suele aumentar por diversas razones. Primero, está la temporada alta de turismo, donde vienen turistas a visitar Costa Rica y tienden a cambiar dólares. También es una época donde se da el pago de aguinaldos. Desde abril del 2023, el país tiene una abundante oferta de dólares, inclusive alcanzan cifras históricas. Pero, ¿a quiénes beneficia y a quiénes afecta este dólar tan bajo? Sabemos que moneda más apreciada hace que las importaciones sean relativamente más baratas y que con esto el costo o la inflación importada sea menor, lo que en principio podría estar beneficiando al sector importador y a la ciudadanía en general. El dólar seguirá en estos mismos valores para diciembre. Hablamos ahora del TEC porque está haciendo un llamado a la población para obtener detalles e información que ayude a esclarecer las dos amenazas que recibió esta institución. Las clases presenciales seguirán suspendidas hasta el domingo. La primera advertencia de tiroteo la recibió el TEC por correo electrónico el viernes 14. El autor del mensaje llamó a limpiar la institución por medio de un ataque con armas contra funcionarios. La institución decidió suspender de manera inmediata las clases presenciales. 2 días después, el domingo, recibieron una segunda amenaza violenta. A raíz de esas advertencias, la institución pidió hoy apoyo a la ciudadanía. Solicitamos a las personas que cuenten con cualquier información relacionada con este caso, por mínima que parezca, compartirla de forma confidencial con el organismo de investigación judicial. El TEC tomó la decisión de mantener suspendidas las clases presenciales hasta el domingo 23 de noviembre. La UCR también recibió una alerta el domingo, pero en este caso decidió mantener la presencialidad con normalidad. Si bien es cierto, es de una cuenta interna de la Universidad de Costa Rica, de un usuario de la Universidad de Costa Rica, pero viene del exterior. Eso nos lleva a que hubo un hackeo de la cuenta. Semanas atrás, la institución atendió 2 aparentes falsas advertencias enviadas por correo electrónico, en las que se alertaba sobre un supuesto tiroteo. Según analistas, este tipo de casos los cometen algunas personas para incentivar el miedo y el caos colectivo.
Lo que la naturaleza nos ha ido dando históricamente es que estos casos tienen una tendencia no necesariamente a que se van a ejecutar. Sin embargo, obviamente, ¿verdad?, al existir personas que habitan estos recintos, pues es importante tomar todas las medidas preventivas que nos lleven a nosotros a poder accionar o poder reaccionar ante el evento como tal. CONARE condenó las amenazas contra las universidades y urgió a la OIJ a esclarecer responsabilidades. Además, anunció que trabajan en el refuerzo de los protocolos actuales. Y Recope y Arecep vuelve a chocar por un nuevo aumento en las tarifas de los combustibles. Un nuevo roce entre Recope y Arecep surgió por la metodología que define el precio de los combustibles en el país. Según la refinadora, la Arecep propuso aumentar el margen de operación de Recope, lo que encarecería los combustibles en el próximo ajuste ordinario. Si la propuesta entra en vigencia, la gasolina super subiría 3 colones en vez de bajar 4. La regular aumentaría 4 en lugar de reducirse 5. El diésel bajaría solo 2 colones, cuando debería bajar 8. Y el gas tendría una rebaja de 110 colones, muy por debajo de la reducción esperada de 215 colones. Como sabemos, el estudio ordinario lo realizó Arecep y en ese análisis se propone aumentar el componente de la tarifa que se destina a Recope para operar, mantener e invertir en el Sistema Nacional de Combustibles. Según Recope, Arecep estaría cargando un exceso de 26.000 millones de colones en sus cálculos, monto que según la refinadora no corresponde y no debería trasladarse a las personas consumidoras. Recope no necesita ese aumento y por el contrario podemos operar con menos. Mientras Arecep estima que debemos recibir 161.000 millones de colones, nuestros estudios muestran que 135.000 millones son suficientes. Arecep dijo que no se referiría al tema ya que está en consulta pública. Los costarricenses hoy pagan la gasolina más barata desde el 2021. El litro de súper está en 662, hace un año costaba 682 colones. Aún así, los ticos siguen gastando más en combustible. En septiembre se vendieron 123 millones de litros entre ambas gasolinas, 3 millones de litros más que el año pasado, impulsado por más carros en las calles y más tiempo atrapados en el tráfico. A partir del próximo lunes, el IMAS depositará los montos correspondientes a las becas Avancemos. Este beneficio lo reciben los estudiantes de primaria y secundaria que están activos en el curso lectivo. Para recibir la ayuda económica, el estudiante tiene que tener activa la cuenta IBAN. El sospechoso de matar a don Antonio y doña Maureen en Alajuelita fue detenido este miércoles en la zona de Sarapiquí. Jesús Chacón nos amplía esta información. Jesús, adelante. Así es, Melissa, se han mantenido las investigaciones de este caso y con esto se da la detención de este hombre, donde usted lo decía, justo en Sarapiquí, en el sector de Fátima, donde en apariencia pretendía huir al país nicaragüense, y es cuando se da pues la detención en horas de la noche de este miércoles. Parte también de lo que se ha relatado con este caso que ha consternado a todo un país y mucho más a la zona de Alajuelita, donde estos adultos mayores mantenían una finca, donde también tenían un restaurante, dan hospitalidad a muchas personas que hacían senderismo en la zona. Es que específicamente se ha estado trabajando muy de cerca en el lugar y lo que relatan las autoridades es que bueno, es una zona alejada, es en el sector de Santa Marta, en el llano de Alajuelita, donde esa situación de lejanía provoca que no hayan tantas cámaras de seguridad o que no se tenga tantos vecinos cercanos que puedan ayudar a dar con algunas de las investigaciones que se llevan, y que también ha sido parte de la dificultad que han tenido bueno, pues estos agentes judiciales que se han encargado de horas del domingo, luego de que se da la alerta de este atroz homicidio en ese sector de Santa Marta, y que a la llegada de las autoridades se topan con los dos adultos mayores, don Antonio de 80 años y doña Maureen de 65 años, pues fallecidos, y es cuando comienzan a realizar toda la investigación. Inclusive salió a la luz un video donde se ubica este hombre sospechoso, que es el que se encuentra detenido en el sector de Sarapiquí, pues que iba con un machete en ese punto dirigiéndose a ese sector de la finca, y que bueno, es parte de lo que vinculan las autoridades con este caso que ha generado bastante tristeza entre allegados, también familiares y personas que visitaban frecuentemente este sector en Alajuelita. También se ha estado indicando que en horas de la mañana se estuvo transportando a este hombre, que de momento los apellidos que él brindó es Uriel
Ortega. Sin embargo, bueno, las autoridades desconocen que estos sean los apellidos propios de él, porque él no se encontraba con ningún documento, se encuentra en una calidad de indocumentado en el país, así habría ingresado, y bueno, eso también ha puesto a moverse las autoridades de la Policía de Migración para determinar qué se tomará a cabo con este sospechoso en caso de que sea quien haya realizado este atroz crimen, o también, bueno, pues que habría ingresado al territorio nacional de manera ilegal y que pretendía huir en horas de la noche de este miércoles hacia Nicaragua, y que ha sido también lo que se ha mantenido como investigaciones de último momento. En horas de la mañana se trasladó desde las celdas del organismo de investigación judicial en Sarapiquí hasta la parte de medicatura forense, donde se va a tomar algunas de las prendas, también algunos de los artículos que él poseía en ese momento, para hacerle las pruebas de campo y diagnosticar, así como también una prueba de sangre, y tomar esto como prueba de ADN encontrada dentro de la vivienda, que habría sido, bueno, pues el sospechoso, el que habría ingresado a este punto. En imágenes observamos la salida desde las celdas del OIJ por parte de agentes judiciales junto a este sospechoso hacia el sector de medicatura forense, donde se va a realizar todas estas pruebas para poder determinar que tenga vínculo con este atroz homicidio que se da en el sector de Alajuelita, y que también lo que han indicado es que, bueno, esa dificultad de la lejanía que tiene esta zona, normalmente esto se trabaja mucho de mano con la tecnología, cámaras de seguridad que ayudan a ubicar pues más de cerca las acciones que haya tenido el sospechoso. Sin embargo, bueno, en este lugar no se cuenta con tantas cámaras de seguridad, ni tampoco vecinos muy cercanos, que sí, los que han tenido contacto con ellos han brindado algún tipo de información, y que también ha sido parte de lo que ha estado trabajando las autoridades judiciales desde el domingo, cuando se reporta el fallecimiento de estos dos adultos mayores en Alajuelita. Se está trasladando desde Sarapiquí hasta Ciencias Forenses para hacerle extracción y análisis corporal y extracción de sangre, pues para comparaciones de ADN. Repito, todavía estamos procesando lo de la escena del crimen, que no es ni fácil ni rápido, además de los elementos que podría arrojarnos a él. Y así otro tipo de vínculos, todavía nos faltan entrevistar a algunas personas, nos faltan hacer algunos análisis de tecnología de los vínculos de él, telefónicos y demás. Pero en este momento no podríamos afirmar al 100% que él está vinculado con el hecho. Tenemos que procesar todo eso y coordinar con el Ministerio Público para que ellos ya nos digan cómo proceder. En el tema de que como es un sujeto de origen nicaragüense, que está ilegal en el país, pues también haremos las coordinaciones con la Policía de Migración para ver qué margen de posibilidades tenemos para manejar todo esto y tratar, si es que él es el responsable, de vincularlo o no a la escena del crimen. Sin duda una tristeza que ha llegado a familiares, allegados y también quienes visitaban frecuentemente esta finca Las Lajas en el sector de Alajuelita, debido a su restaurante, esa hospitalidad que brindaban a senderistas en la zona, y que bueno, ha consternado también a un país entero con este atroz crimen que, según lo que relatan algunos testigos, él era peón de la finca, bueno, ya tenía cercanía con estas víctimas, y que inclusive en algunas de otras versiones que se manejan hipotéticamente es que él habría realizado un trabajo a estos adultos mayores del cual ellos no habían quedado satisfechos, le exponen que no se le iba a pagar por esto, y es cuando realiza, bueno, pues este acto bastante atroz de criminalidad contra estos dos adultos mayores, y parte de esa tristeza lo que comentan los vecinos en el sector de Alajuelita. Asustada porque ha sido continuamente, ¿verdad? Son varios sucesos durante el 2025 acá en Alajuelita, y sí es bastante de terror. La verdad que uno aquí en el Puro Centro uno se siente un poco seguro, porque está la guardia de seguridad y todo, sí, pero sí se siente un poquito incómodo. Los agentes judiciales se mantienen en sectores como Alajuelita, donde están realizando entrevistas a vecinos, personas aledañas que conocían los contactos que mantenían estos dos adultos mayores, don Antonio y doña Mauren, con este sospechoso, y además también de que buscan a una mujer que habría tenido vínculo sentimental con este sospechoso y que podría ayudar a dar algún tipo de información, y también es parte de esa búsqueda y esos trabajos que se realizan en este sector de Alajuelita. Muchas gracias, Jesús.
Y a 2 semanas del operativo Traición, el OIJ hoy propina un nuevo golpe al crimen organizado en Limón. La madrugada de este jueves se están desarrollando múltiples allanamientos, detalles que están en desarrollo con nuestro compañero Hernán Barrantes. Adelante. Así es, Roberto. Tenemos nuevos datos en este momento de esta operación que se está desarrollando desde las 4 de esta madrugada. Vamos a hablar con don Michael Soto de nuevo. Michael, una actualización de esta operación Diablitos que ya deja 5 personas detenidas, pero lo más llamativo es el impresionante arsenal que se ha encontrado. Sí, efectivamente, ya en este momento tenemos 5 personas detenidas. Le hago un poco el recuento del tema de las armas. Estamos encontrando en esta vivienda que está aquí a espaldas mías 16 armas de fuego largas, dentro de las cuales AK-47, R15, rifles 308, escopeta, y cortas tenemos también 16 entre pistolas 9 milímetros y revólver, una cantidad de munición impresionante que están literalmente en baldes, 9 milímetros, 5.56, 7.65, 308 para estas mismas armas, además cargadores en caracol, cargadores sencillos que dan una capacidad de fuego impresionante. En total, si sumamos lo del operativo Traición, el que se le atribuye al cártel como tal, ya estamos hablando de 100 armas hasta este momento, una cantidad de munición muy grande, con una capacidad de fuego tanto que preocupa algún accionar contra el Estado, contra los cuerpos de policía, o incluso el tema de la guerra que ha generado tanto homicidio. Yo sinceramente nunca había visto tantas armas juntas si sumamos las del operativo anterior y estas. Sin duda alguna este lugar era una especie de arsenal, una casa de seguridad donde con mucha tranquilidad tenían guardadas estas armas, probablemente las utilizaban para guardar, ir a ejecutar acciones homicidas o amenazas y volvían a guardar aquí. Es un barrio que siempre ha controlado Tony Peña Russell y que es del mismo cártel que opera aquí en la zona del Caribe. Preocupante y la cantidad de armas y sobre todo el poder de violencia de esta organización. Estamos hablando que ustedes incluso el pasado 3 de noviembre mencionaban de que este grupo podía estar relacionado hasta 70 homicidios, aunque se están deteniendo por 4 en específico, pero que esta es la cantidad de personas que podrían haber acabado fallecidas a causa de las acciones de este grupo. Sí, recordar que esta es la facción violenta del cártel, ¿verdad? Liderada por Tony Peña, la facción violenta me refiero, no el cártel como tal, que las hemos investigado por 68 homicidios, que en el caso Quiritias los imputamos por algunos, en este caso los Diablitos los estamos imputando también por algunos, y que seguimos con investigaciones y vamos a seguir allanando y haciendo trabajos aquí en la zona. Ciertamente es muy preocupante esa capacidad de fuego contra el Estado, esa capacidad de fuego para batallar contra los otros sujetos. Vean lo que les comentaba yo ahora temprano del caso donde literalmente a una de las víctimas le borran la cara a balazos, que no es el único caso, ya tenemos varios casos. Ahora entendemos por qué tanta munición, por qué tanta disponibilidad, por qué cargadores que son de uso ilegal con capacidad de 30 tiros o los de caracol que podrían tener una capacidad aún mayor, por esa misma disponibilidad y acceso a armas de fuego tan fuerte. Don Michael, es importante este tema que usted menciona porque estamos hablando de que en Limón es donde se da particularmente ese detalle donde le borran prácticamente la cara a las personas y también el origen de estas armas. Sí, bueno, eso es una especie de firma criminal desde el punto de vista nuestro. Probablemente los cabecillas le dan la instrucción, dispárenles a la cabeza y una gran cantidad de armas de fuego y destrozan, por decirlo muy coloquialmente, el cráneo, se lo revientan. Es una especie de firma, como le digo, y para demostrar poder, para enviarle un mensaje al grupo contrario. El tema del origen de las armas, vamos a analizar estas, pero en términos generales lo que hemos visto tiene varios orígenes. O armas que ingresaron legalmente al país, que se las roban a los particulares, al Estado, etcétera, les borran la serie y las disponen para el crimen organizado. O personas que ilícitamente, vecinos del entorno de estos grupos criminales, los mandan a que registren un arma formalmente, la persona la compra normal y termina en manos del crimen organizado, o el ingreso ilegal de armas. En algún momento lo hemos hablado, el tema de las AR-15, por ejemplo, AR-15, que estas armas ingresan al país como si fueran refacciones, repuestos, las ensamblan en el país, no son de fábrica de origen y terminan en manos del crimen organizado. Tenemos que analizar esos rifles que hay ahí con mira telescópica, llaman mucho la atención, son rifles de precisión para ver cuál es el origen, analizar series y demás, pues para ir entendiendo un poco el fenómeno criminal. Pero bueno, en síntesis, es impresionante el tema de 100 armas de fuego en manos de criminales violentos, que es lo que ha estado desangrando y generando tanta violencia en el país y en particular en la provincia de Limón, que prácticamente es un 20% de la nacional.
Don Michael, en el tema de las armas siempre llama mucho la atención ese detalle que usted está mencionando. Miras telescópicas, estamos hablando de que no son armas comunes que se encuentran en cualquier parte del país o que alguna persona pueda adquirir, incluso su tenencia es prohibida. Vemos cómo estos días, el día de ayer incluso, se sentenció a personas vinculadas a estas organizaciones por disparar contra policías, y ya hemos visto que acá en lo que es el cantón, en la provincia de Limón, se ha vuelto muy frecuente. Vemos en este momento imágenes donde se están decomisando estas armas, donde se están embalando, como se les dice policialmente, y realmente pues la cantidad asombra. Asombra y mucho. Yo pensé que a lo largo de 3 décadas de estar en este tema había visto de todo y cada día me sorprendo más. El tema de la violencia y la disponibilidad de las armas es impresionante. El 80% de los homicidios que ocurren en Costa Rica, el 80% son con armas de fuego. Usted me decía sobre el origen de estas armas. Bueno, hay que estudiarlo. Este tipo de armas podríamos creer que ingresan ilegalmente, podríamos creerlo, pero bueno, hay que estudiarlo y que hay que analizarlo porque no son armas baratas, son armas que de repente por esa capacidad de precisión tiene que manejarlas incluso alguien especializado que sepa. Yo en algún momento, y quiero mencionárselo también dentro del contexto de esto, habíamos hace creo que un año más atrás el tema de las escuelas de sicarios aquí en Limón, ¿verdad? Que incluso había un exoficial nuestro involucrado. Yo podría interpretar que mucha de esa munición es para práctica también, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de escuelas de sicarios, estamos hablando de disponibilidad de armas impresionante, mucha munición, mucha violencia. Bueno, este es un buen golpe que venimos ejecutando, pero también, repito, es un mensaje preocupante para el país de la capacidad que tienen las estructuras criminales que en algún momento se podrían volver fuertemente contra el Estado. Don Michael, una pregunta más nada más. El tema de esto de las escuelas de sicarios, podríamos estar hablando también, ya que están hablando de armas con mira telescópica, de la posibilidad de francotiradores. Bueno, yo no lo puedo descartar, sinceramente no lo puedo descartar. Ahora ya hay algo más contundente que nos dice que para qué tienen un rifle con mira telescópica. Tendría yo que revisar, me parece que no. Yo habitualmente reviso todos los homicidios de que tengamos algún caso con esa particularidad, un disparo de larga distancia, con algún tipo de munición diferente a la habitual. Me parece que no. Pero podría ser que en algún momento en el futuro se haya dado y no hayamos recuperado el proyectil porque haya atravesado a la persona. Muchas variables, pero es algo que tenemos que chequear porque sí nos genera muchísima preocupación. Perfecto, palabras de don Michael Soto, que nos daba detalles de este importante decomiso de armas que se está dando mediante la operación Diablitos, que ya deja 5 personas detenidas y que estaremos ampliando más adelante. Impresionante el arsenal que está encontrando la Policía Judicial. Hernán, muchísimas gracias. Y una menor de edad de nacionalidad húngara denunció a un reconocido empresario de Limón por el supuesto delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual. El sospechoso fue detenido este miércoles en Limón. Se trata de un reconocido empresario y dueño del equipo de fútbol playa Yunis Limón, de apellidos Yunis González, de 45 años, quien fue detenido por ser sospechoso de trata de personas con fines de servidumbre sexual contra una menor de edad de nacionalidad húngara. De acuerdo con la investigación, Yunis al parecer se aprovechó que la víctima estaba sola en el país. Ella había ingresado a Costa Rica con su familia hace unos años atrás, luego de una oportunidad laboral que tuvo su padre. Sin embargo, la relación laboral no continuó. Su padre abandonó el país y ella quedó sola. En apariencia, desde el 2024 iniciaron los abusos a través de engaños. En septiembre del presente año, la menor escapó e interpuso la denuncia. Y este 19 de noviembre detienen al sospechoso en Limón. La investigación se realiza desde el 2024, donde esta persona abusada sexualmente de una menor de edad de nacionalidad húngara. Él se aprovechaba de la condición de vulnerabilidad de esta menor, la cual se encontraba en el país sola, sin ningún familiar, sin ninguna red de apoyo, y el sujeto la obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio pues de algunas asistencias básicas. Al parecer, este hombre utilizaba la fuerza para mantener actos sexuales con la menor y si ella se negaba, la amenazaba con echarla a la calle o hasta matarla si intentaba escapar. El sospechoso tiene expediente criminal por los delitos de incumplimiento de medida de protección por violencia doméstica, daños y amenazas a la autoridad. Es importante aclarar y recordar a la ciudadanía que cualquier situación
en la cual se tenga una sospecha de que puede haber un delito de trata, tráfico de personas, por favor hacer la denuncia por los canales correspondientes. De esta manera podremos las autoridades articular y ejecutar acciones positivas en favor de las personas. Además del equipo de fútbol, a Yunis también lo vinculan con otras actividades comerciales, como hoteles, ganado, gimnasios y carnicerías. El detenido fue trasladado a los tribunales de justicia en Limón. Y 2 oficiales de la Fuerza Pública fueron aplaudidos en Casa Presidencial. Por varios motivos, Melissa, uno de ellos por rescatar al bebé que encontraron cerca de la rotonda que va hacia La Juelita. Y por cierto, ese recién nacido podría llevar ahora el nombre del oficial que lo rescató. La semana anterior, estos policías fueron galardonados por rescatar a un recién nacido que había sido abandonado en un basurero en Atillo. Este miércoles, en Casa Presidencial, el mandatario reconoció la labor de los oficiales. Yo le voy a pedir a uno de los héroes que nos acompañan que se refiera rápidamente a por qué anda esa medalla tan bonita. Gracias a Dios nos puso en el lugar indicado a mis compañeros y a mí para poder salvar la vida de un menor de edad que fue abandonado en un basurero clandestino en el sector de la rotonda del Rancho Guanacaste. También se reconoció el policía que participó en la marcha de los agricultores y que los diputados Joana Obando y Ariel Robles lo cuestionaron por su actitud. La marcha se calentó porque supuestamente la policía prohibió el ingreso frente a Casa Presidencial de los tractores que llevaban algunos agricultores. Gracias a Dios por permitirme hoy estar acá, ¿verdad? Darme la sabiduría para en momentos difíciles actuar de buena manera. Orgulloso de mis compañeros también que han actuado con heroísmo al rescatar un bebé que estaba abandonado, corriendo peligro. Y para las nuevas generaciones de policías que agarren el ejemplo de estos compañeros como ejemplo para su futura carrera y, muy importante, portar el uniforme con honor, lealtad y disciplina. El gobierno le pidió a los oficiales mantenerse así y no bajar la guardia. Agencias de viajes, bares, restaurantes y comercio dejarán de percibir ingresos millonarios debido a que la selección no irá al Mundial. Ya preparan nuevas estrategias para hacerle frente a las bajas ventas. La frustración y preocupación va más allá de la cancha. El impacto de que la selección nacional no vaya al próximo mundial va más allá del fútbol. Varios sectores económicos se verán afectados. Los restaurantes y bares esperaban gran afluencia en los partidos. Ahora, en la Asociación de Bares y Restaurantes estiman que dejarán de percibir ingresos millonarios. Va a conllevar al tema de lo que es pérdidas en el sector de tanto los bares y restaurantes. Se generan 2 millones normalmente, por ponerte un ejemplo, se puede duplicar, se pueden hacer 4, hasta triplicar, 5 o 6 millones tan solo en un partido, ¿verdad? Esto estamos hablando de un partido normal. Ya cuando hablamos de un tema de partido de un mundial, ¿verdad? Es mucho más la efervescencia de la gente. La Asociación de Agencias de Viajes estiman que hasta un 90% de los viajeros podría considerar no ir al mundial y que dejarán de percibir al menos 5 millones de dólares. Sin embargo, preparan nuevas estrategias para motivar a ir a Norteamérica. Líneas aéreas, tour operadoras, hoteles, con que ya se tienen contratos para los bloqueos de los boletos, de las habitaciones y de los tours. Esto es una gran pérdida porque esa intención de viajes se va a ver disminuida enormemente. Anteriormente esperaban que al menos 10,000 ticos fueran a apoyar a la selección. Que no desistan de viajar a uno de esos 3 países y que pueden ir perfectamente a participar del Mundial. En la Cámara de Comercio proyectan que los ingresos esperados bajarán entre un 5 y un 8%. Aún así, esperan que los costarricenses se entusiasmen de apoyar a otros equipos e igualmente disfruten los partidos del Mundial. A pesar de que las proyecciones son menores a lo proyectado inicialmente, esperamos igual un dinamismo en venta de camisetas, en venta de pantallas, otro tipo de artículos que son más para juntarse con amigos y ver los partidos. Anteriormente, la Universidad Nacional determinó que el impacto de no ir al Mundial implicaba una pérdida de entre 65 y 95 millones de dólares en total para el país.
Y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, le respondió a las diputadas Alejandra Larios y Rocío Alfaro por decir que él huyó de la comparecencia. Ambas son parte de la comisión que analiza el proceso de inmunidad del mandatario. Según el presidente, no les dio el gusto para que le hicieran preguntas. Alejandra Larios y a Rocío Alfaro, quienes habían sido por años, lo mismo que sus partidos, rivales políticos, hasta enemigos, podría pensar uno. Pero ahora están felizmente acurrucadas sus organizaciones y ellas bajo la misma cobija y arrulladitas por el Tribunal Supremo de Elecciones para levantarme la inmunidad con un proceso absolutamente viciado. Se les cebó, como dicen los ticos, decimos, porque yo soy uno, la emboscada. Terminó de destapar doña Alejandra con su torpeza el plan con premeditación y alevosía. A propósito de este tema, la Comisión de Inmunidad del presidente tendrá listos los informes a mediados de la próxima semana. Esta semana la Comisión de Inmunidad no va a sesionar debido a que se encuentra en la elaboración de los informes. Mínimo habrá 2 documentos, ya que el oficialista Daniel Vargas presentará uno por aparte. Los informes se estarían viendo a mitad de la próxima semana y la presidenta del órgano legislativo, Alejandra Larios, asegura que hay elementos suficientes pese a que el presidente se fue de la comisión tras dar su versión. Esta semana es muy probable que se cancele. Las 3 diputaciones estamos estudiando y tomando decisiones para poder presentar el o los informes y votarlos en la comisión para que ya pase al plenario legislativo. Eso es lo que falta en la comisión solamente. Tenemos un expediente robusto, grande, con diferente tipo de prueba y también tuvimos una audiencia con el señor presidente para poder hacer un informe. Vargas afirmó que ya ellos tienen su tesis y creen que el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene la potestad para solicitar el levantamiento del fuero. Nuestro informe irá sin lugar a dudas en esa línea, defendiendo el Estado de Derecho costarricense, defendiendo también nuestra democracia y la convivencia que hemos tenido durante tanto tiempo, defendiendo que en el mundo entero no existe una competencia del órgano electoral que le permita ni pedir el levantamiento del fuero por algo que ni siquiera es delito, ni mucho menos pedir que se traslade el caso a su sede para actuar como una jurisdicción capaz de sancionar al presidente. La comisión tiene tiempo hasta el 1 de diciembre para presentar sus conclusiones. Y apoyar el ilícito negocio de contrabando, comprando los productos que ingresan al país de esta manera, puede salirle más caro a su bolsillo, según los expertos. Comprar productos contrabandeados le puede terminar saliendo más caro. El contrabando y falsificación de pastillas, cigarros, licores u otras mercancías son objeto de venta ilegal, pero a veces las personas, por buscar ahorrarse unos colones, a la larga terminan pagando de más. Bueno, vamos a tener cigarrillos o licores o productos que importamos de manera ilegal. Esto va a empujar los precios a la baja, muy probablemente. Entonces uno diría, bueno, por ahí se están beneficiando las personas consumidoras. Pero recordemos también que las mismas personas son las dueñas de los negocios. Y claro, si estamos generando presiones a que los precios bajen, eso se traslada al resto de la economía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas estas personas que tienen negocios van a ver reducciones en los precios en la economía que les va a afectar. Particularmente los fármacos son uno de los productos que más incremento en la actividad ilegal han tenido este año, incluso por parte de grupos criminales que usan estas mercancías como mecanismo para lavar dinero. Una de las alarmas es el precio, ¿verdad? Si yo consumo, por ejemplo, tengo un tratamiento de algún padecimiento crónico y tiene algún precio y mensualmente lo consumo, de pronto me dicen, vea, no sé, vale 10,000 colones y se lo ofrezco en 1,000, pues ya eso es una alerta, ¿verdad?, de que puede ser un producto contrabandeado. Son las altas cargas tributarias en el país las que muchas veces incentivan que algunos acudan al comercio ilegal, pero también más recientemente la intromisión de grupos criminales en esta actividad.
particularmente el comercio. Recordemos que el comercio, al ser menudeo y al ser más difícil el control, porque hablamos de volúmenes más grandes, es difícil su control y por eso hay que tener una vigilancia constante. Comprar estos productos es ser cómplice del problema y no denunciarlo también. Si usted sabe de personas que incurren en estas prácticas que le generan pérdidas al país y a su bolsillo, denuncia al 2539-6800 de la Policía de Control Fiscal o bien al 2549-1400 del Ministerio de Economía. Bueno, en unos puntos soleados, en otros con aguacero, como amaneció algunos sectores del Caribe. Pero hay que hablar de la transición a la época seca y será oficialmente a partir de este fin de semana. La zona del Pacífico Norte será la primera en tener mejorías en las condiciones del tiempo. Pero, ¿qué nos espera para hoy, jueves? Bueno, condiciones soleadas, mayormente secas y con bastante viento, según el Instituto Meteorológico Nacional. Tardes de diciembre, que llamamos, se podrían estar presentando en el Valle Central y la provincia de Guanacaste. Prevalecerá a lo largo del día cielo entre poco y parcialmente nublado, temperaturas bastante cálidas, especialmente en las llanuras y las costas. Además, los vientos alisios se mantienen con intensidades moderadas y se están previendo ráfagas ocasionales tanto en el Valle Central como también hacia el Pacífico Norte. Regresamos y con detalles en vivo. Más de 2.500 decomisos de armas blancas se dan en nuestro país. Muchos de ellos son utilizados para asaltos, pero también para forzar llavines, y esto se incrementa también en esta época navideña. El tema con el periodista Jesús Chacón. Adelante. Sin duda, compañeros, ha sido una problemática que se ha enfrentado en diferentes barrios del país. Las policías actúan en esos patrullajes, recorridos en algunos de estos sectores, de estos barrios conflictivos, donde se encuentran con estos objetos, armas punzocortantes, muchas hechizas y que también, bueno, provocan preocupación entre las autoridades. Solo en el cantón de Goicoechea, de 3 a 4 decomisos al día ocurren de este tipo de artículos. En muchos casos vemos en imágenes, son machetes, también, bueno, objetos hechizos creados, algún tipo de metal que forzan hasta hacerlo como una punta y ya con esto le colocan un mango igual hechizo para cometer ese tipo de actos delictivos. Muchas ocasiones utilizados para asaltos, en otros casos para forzar un poco las cerraduras de los vehículos que están en las calles y también inclusive para forzar algunas de los portones o puertas de viviendas para ingresar y cometer esos actos delictivos. Parte de lo que se ha venido trabajando son recorridos, bueno, pues más amplios en esta zona de cara a erradicar este tipo de medidas y que inclusive se acerca, bueno, la época navideña, se acerca también el pago de aguinaldos. Con esto aumenta también el retiro de estos artículos en calle, como también aumentan lo que son los habitantes de calle que consiguen o que crean más de este tipo de artículos de cara a que, bueno, se ven expuestos a que en estos recorridos, en estos patrullajes, se les haga el retiro de estos objetos. Parte también de lo que han indicado es que, bueno, en muchas ocasiones, si se puede ver en imágenes, son objetos realmente muy deteriorados, herrumbrados y que inclusive se ve, bueno, complicada la salud pública en caso de que una persona pueda sufrir un asalto o que le puedan introducir alguno de estos cuchillos. Muchos se encuentran completamente oxidados o inclusive también son utilizados para cualquier tipo de actividad que estos habitantes de calle o delincuentes realizan día a día y que, bueno, se ven expuestos también a contagio de enfermedades. Ante esto hacen el llamado también a tener mucha precaución de cara a la época navideña, evitar pasar por lugares oscuros, lugares donde la parte de zacate se encuentra muy alto y que es el lugar donde se ubican este tipo de personas para cometer esos actos delictivos, que más de 2.500 son retirados estos objetos punzocortantes en el territorio nacional. Aproximadamente unos 3 o 4 objetos punzocortantes, porque no podemos decir que solamente son cuchillos, son retirados de la vía pública, que son totalmente, algunos ya hechos de fábrica y otros de fabricación casera, o hechizos totalmente diseñados para fines que dañen a personas, amedrenten o permitan violentar estructuras, carros y demás, y perpetrar algunos actos como tachas de vehículos o de casas.
Estos son actos preventivos muy importantes que realiza la policía dentro del cantón. Si bien es cierto, viene una época navideña y hemos logrado retirar esta gran cantidad de cosas, no dudamos que conforme se van retirando y sacando, nuevamente las personas van adquiriendo este tipo de herramientas u utensilios para volverlos a usar con esos fines malintencionados. Tanto como nos manifestó en la Policía Municipal de Goicoechea como otras autoridades también del país, se mantendrán monitoreos constantes y también recorridos entre estos barrios conflictivos donde se dan la mayor ubicación de este tipo de objetos punzocortantes para continuar retirándolos de nuestras calles. Toda una mesa y hasta cajas llenas de esas armas decomisadas. Gracias, Jesús, por esta información. Y en otros temas, 7 candidatos presidenciales hablaron sobre qué harían con la situación de Cruzitas. Cruzitas es un tema que sigue sin tener una solución definitiva. En la actualidad, hay un proyecto de ley que sigue en discusión en la Asamblea Legislativa, pero ha generado opiniones cruzadas y no ha sido aprobado. Consultamos a algunos candidatos sobre el tema y estas son sus ideas. Minería artesanal que beneficia a la comunidad. Titularización del oro para poder vender el derecho del oro de tal manera que no lo tengamos que sacar, pero se nos pague por no sacarlo. Desconozco los detalles del proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, pero sí, de llegar a la Presidencia de la República, impulsaré un proyecto de ley para concesionar, con todos los estándares ambientales y legales del caso, concesionar un proyecto minero en Cruzitas. Pero no estamos de acuerdo con la minería a cielo abierto. Eso sería como decir que Oscar Arias tenía razón cuando planteaba ese negocio. La minería a cielo abierto no ha traído en ningún lugar del mundo reducción de la desigualdad. Nosotros pensamos que también en Cruzitas se podría dar una estrategia parecida a la que se da en la región Chorotega, en Avangares, que es la minería artesanal. Ese podría ser una ruta que es sostenible, que se da con las comunidades, muchas veces con cooperativas. Nosotros tenemos la explotación del oro y la exploración del oro para invertirlo en el régimen de pensiones de invalidez y vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. De hacerlo, tendría que ser con un proyecto a largo plazo, no nada más para comernos hoy lo que sacamos y volvemos a entrar en problemas dentro de unos años. Nosotros hacemos una propuesta de protección al ambiente en donde podemos convencer a países que pagan por esto justamente un esquema como el de FONAFIFO, pero lo vamos a hacer justamente para proteger la minería. Según la Fuerza Pública, los operativos le cuestan por mes $1 millón. Y los diputados creen que es un riesgo crear una policía especial para resguardar el poliducto de Recope y no ser vigilado por el propio Ministerio de Seguridad. La Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible no termina de convencer a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos. El gobierno presentó este proyecto que incluye a un nuevo cuerpo policial para proteger el poliducto del crimen organizado. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, reconoció que el texto necesita una corrección. De esta forma, esta policía estaría especializada, estaría circunscrita a todos los deberes que tiene la fuerza pública, a todas las obligaciones de rendición de cuentas y todas las otras obligaciones que tienen nuestros cuerpos policiales. Porque de aprobarlo así como está, sería la única policía del Ejecutivo fuera de la fuerza pública. Los congresistas explicaron sus motivos de la creación de la unidad que propone Recope. Me causa cierto, cierta alerta, por el esquema, digamos, de la Ley General de Policía y dentro del esquema del funcionamiento de la unidad integral del tema de seguridad. Tengo serias dudas con crear dispositivos policías dentro de instituciones públicas. Es que una cosa es, ministro, que los manejen los ministerios especializados como el MOB, con Policía de Tránsito. Con que luego vengan otras instituciones a hacer la misma solicitud y terminemos con una proliferación de cuerpos policiales y desordenado, y eso sí me preocupa, entendiendo el riesgo que tiene. Por supuesto que no estoy desmeritando el robo de algo tan esencial como es el agua, pero digamos que el riesgo a la salud y de peligro de cuando hablamos de combustible. El poliducto recorre 542 kilómetros y pasa por 5 provincias a través de 20 cantones desde Limón hasta Barranca en Punta Arenas. Actualmente hay 577 casos activos por el robo de combustible.
En otros temas, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, confirmó ante los diputados de la Comisión de Juventud que se amonestó al director del Colegio de Cedros en Montes de Oca. ¿Por qué? Bueno, el llamado de atención se dio luego de detectarse fallos en los controles internos de la institución que permitieron que un joven del partido Pueblo Soberano impartiera una charla proselitista a los estudiantes. El ministro de Educación dijo que los centros educativos no pueden utilizarse como espacios de propaganda política. Nos despedimos, nos vemos en nuestra próxima edición a las 11:53 minutos. Como siempre, muchísimas gracias, un gran abrazo y que la pasen muy bien con Giros.